Hola, soy Israel Ramírez. Bienvenidos al curso de En esto creemos 4, primer ciclo. Esta es la tercera clase del ciclo y estamos estudiando la doctrina de Dios. Y al hablar de Dios, entendemos que su naturaleza es infinitamente más grande y compleja que la nuestra. A través de la Biblia y la reflexión teológica, hemos aprendido que Dios tiene ciertos atributos o características que lo definen, que responden a la pregunta ¿quién es Dios? Así que vamos a comenzar con nuestra tercera clase. Si estás listo para comenzar, pon ahí en los comentarios estoy listo. El día de hoy vamos a empezar a estudiar los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Y los atributos del Señor, de Dios en este sentido, se dividen en dos grandes categorías. Los atributos comunicables y los no comunicables. Atributos comunicables y no comunicables. Puedes poner ahí en comentarios atributos comunicables y no comunicables. Los atributos comunicables son aquellos que, en cierto grado, Dios comparte con nosotros, como el amor o la justicia. Por otro lado, los atributos no comunicables son los que pertenecen solo a Dios. Características que ningún ser humano ni otra criatura pueden poseer. En esta clase exploraremos algunos de estos atributos no comunicables de Dios. Y como dijimos, los atributos no comunicables son aquellos que son exclusivos de Dios. Por lo tanto, ninguno otro ser los posee. A ver, pon ahí en comentarios, los atributos no comunicables son exclusivos de Dios. Exclusivos de Dios. La Biblia expresa claramente que ni antes ni después de Dios ha sido formado otro Dios. Isaías 43:10 dice: ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy Dios. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Dios es el único Dios verdadero. De modo que cuando hablamos de los atributos no comunicables, toda persona que posea al menos una de estas características debe de ser divina por implicación. Y de hecho, es imposible que posea solo una sin poseer los demás, y lo veremos más adelante. Toda persona que posea al menos una de estas características no comunicables, de estos atributos no comunicables, debe de ser divina por implicación. Es decir, que podemos demostrar que el Padre posee por lo menos una de estas características, aunque posee todas, por tanto es Dios. Y si Cristo posee al menos una de ellas, definitivamente debe de ser Dios. De igual manera, si el Espíritu Santo posee al menos una de estas características, de estos atributos no comunicables, también debe de ser Dios. Porque solamente aquel que es Dios puede tener estos atributos no comunicables. Ahora, es claro que si bien estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que ellos tienen cada una de estas personas estos atributos no comunicables, no estamos hablando de tres dioses, sino uno solo, pues así lo revela la misma palabra en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero sigamos con los atributos no comunicables. Estudiemos dos de ellos en esta clase y apunta tu primera frase clave. Tu primera frase clave, acuérdate, no lo apuntes en comentarios, apúntala en tu libreta y mándaselo a tu moderador para que puedas tener esta clase validada. Tu primera frase clave es atributos no comunicables.
Atributos no comunicables, mándasela a tu moderador. Bien, el primer atributo no comunicable que estudiaremos es la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad de Dios. Escribe allí en comentarios, Dios es inmutable. Dios es inmutable. Y es que la inmutabilidad de Dios es una verdad fundamental sobre la naturaleza del Señor. La palabra inmutable viene de dos partes. In, que significa no, inmutable, que significa cambiar. Entonces, cuando decimos que Dios es inmutable, queremos decir que Dios no cambia. Dios no cambia. Esto quiere decir inmutable. Dios no cambia. No cambia en su carácter, en sus promesas, ni en sus planes. Él siempre es el mismo sin importar el tiempo o las circunstancias. Dios no cambia. Esto puede sonar sencillo, pero es realmente algo extraordinario. Pon en comentarios, Dios no cambia. En Malaquías 3:6, Dios declara, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí la inmutabilidad de Dios se presenta como un fundamento de su misericordia y fidelidad. De igual manera, en Santiago 1:17 leemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amados hermanos, amigos, la inmutabilidad es central al carácter inalterable y confiable de Dios. Esto nos recuerda que aunque el mundo a nuestro alrededor sea incierto y cambiante, Dios sigue siendo el mismo, con el mismo amor, justicia y poder. Todo lo que Dios ha sido, lo es hoy y lo seguirá siendo por toda la eternidad, porque Dios no cambia. Escribe en comentarios, Dios no cambia. Y quiero decirte que teológicamente, la inmutabilidad de Dios está estrechamente relacionada con su eternidad y omnipotencia. Te comenté que es imposible que se posea solo un atributo no comunicable sin poseer los demás. Escucha, si Dios fuera mutable, es decir, cambiante, entonces cambiaría o evolucionaría con el tiempo, lo que implicaría que podría mejorar. Pero esto implicaría que no es perfecto, que negaría su perfección. ¿Cómo se podría mejorar algo que ya es perfecto? Y si Dios cambiara y no para mejorar, entonces se podría ir deteriorando con el tiempo, lo que negaría la perfección y eternidad de Dios, como a continuación estudiaremos. No, amados hermanos, un Dios mutable, un Dios que cambia, no sería confiable ni perfecto, ya que cualquier cambio implicaría una imperfección en él, ya sea en su estado pasado al mejorar o futuro al deteriorarse. Pero Dios no cambia, es inmutable porque es perfecto. No cambia, no necesita ni mejorarse ni se deteriora. Dios es perfecto, por tanto es inmutable. Escribe en comentarios, Dios es perfecto. Y amado hermano, gloria a Dios, la inmutabilidad de Dios sostiene varios aspectos esenciales de la fe cristiana. Por ejemplo, la confiabilidad de las Escrituras. Escucha, si Dios no cambia, su palabra tampoco lo hace. Lo que Él inspiró como verdades en las Escrituras sigue siendo válido hoy. Dios no cambia, su palabra no cambia. Puedes escribirlo en comentarios. Dios no cambia, su palabra no cambia. La inmutabilidad de Dios garantiza que las promesas bíblicas y su revelación
siguen siendo vigentes, independientemente de los cambios culturales o históricos. Las hojas se secarán, las plantas pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre, porque Dios es inmutable, su palabra es inmutable, no cambia. Por la inmutabilidad de Dios podemos tener, amados hermanos, la estabilidad de la redención. La obra de Cristo en la cruz no está sujeta a revisiones ni alteraciones. Hebreos 13:8 reafirma esta realidad. Esta escritura dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Si Dios fuera mutable, podríamos dudar de la eficacia y permanencia de nuestra salvación. Pero por cuanto Jesús no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su salvación no cambia. La manera de obtener la salvación no cambia. Y las bendiciones por la salvación no cambian. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es inmutable. Amados hermanos, la inmutabilidad de Dios, este atributo no comunicable, afirma la soberanía de Dios. Si Dios fuera susceptible al cambio, su gobierno sobre el universo sería inestable. Sin embargo, porque Dios es inmutable, su plan soberano para la creación no se ve alterado por fuerzas externas ni por el tiempo. Esto da una seguridad total al creyente de que Dios, en su inmutable sabiduría, lleva a cabo su propósito en todas las cosas. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tener un Dios inmutable significa que podemos confiar completamente en Él. Confiar en sus promesas. Si prometió estar con nosotros, lo está. Si prometió amarnos, nos ama. Por cuanto Dios es inmutable, podemos tener seguridad en tiempos de incertidumbre. Mientras todo nuestro alrededor cambia, su amor y cuidado permanecen constantes. Porque Dios es inmutable, sus principios y enseñanzas son una guía sólida para nuestras vidas. Lo que era inestable para el hombre es completo e inmutable para Dios. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que ha sido correcto para Dios seguirá siendo correcto para Dios por la eternidad. Y lo que es incorrecto para Dios seguirá siendo incorrecto para Dios por la eternidad, porque Dios no cambia. Aunque nosotros cambiemos y el mundo a nuestro alrededor también lo haga, siempre podemos confiar en que Dios será fiel, porque Él nunca cambia. Aleluya. Apunta tu segunda frase clave. Segunda frase clave: inmutable. Acuérdate, no lo apuntes en comentarios en tu cuaderno, mándaselo a tus moderadores. Palabra clave, segunda, inmutable. Inmutable, mándaselo a tu moderador para que te acredite esta clase. Ahora, hablemos del tributo no comunicable de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Estudiamos el atributo de que Dios no cambia, Él es inmutable. Ahora estudiemos el atributo no comunicable de la eternidad de Dios. Y cuando pensamos en el tiempo, solemos imaginar un reloj, un calendario. Y es que vivimos en un mundo donde todo tiene un comienzo y un final. Los días comienzan y terminan. Las estaciones cambian y las personas nacen y eventualmente mueren. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, nos encontramos con algo completamente diferente. Dios
es eterno. Pon ahí en comentarios, Dios es eterno. Esto significa que Él no tiene principio ni fin. Dios siempre ha existido y siempre existirá. La eternidad de Dios es un concepto que va más allá de lo que podemos experimentar o completamente entender. Decir que Dios es eterno significa que Él no está limitado por el tiempo. Él existía antes de que el tiempo comenzara y seguirá existiendo después de que el tiempo, como lo conocemos, termine. El Salmo 92 lo expresa de manera clara. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. A diferencia de nosotros que experimentamos el tiempo de manera lineal, pasado, presente y futuro, Dios vive fuera del tiempo. Para Él, todo está en presente. Ve el pasado, el presente y el futuro con la misma claridad. Esto significa que Dios no está atrapado en el tiempo como nosotros, sino que Él lo trasciende. Dios sobrepasa las limitaciones del tiempo. Y aunque la eternidad de Dios es un concepto difícil de entender, hay formas en las que podemos comenzar a captarlo. Imagina que el tiempo es como esa línea recta de la que te hablé, con un principio y un fin. Todos nosotros vivimos en algún lugar de esa línea. Sin embargo, Dios está fuera de esa línea, viéndola completamente desde el principio hasta el final, en un eterno presente. Esto le da una perspectiva perfecta y total de su creación. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué es importante que Dios sea eterno? Amados hermanos, la eternidad de Dios tiene un impacto enorme en nuestra vida y en nuestra relación con Él. Por ejemplo, el saber que Dios siempre ha existido y siempre existirá, significa que nunca hubo un momento en el que Dios no estuviera presente. Él creó todo lo que existe y es el único que no fue creado. Al ser eterno, Dios no necesita depender de nada ni de nadie para existir. En Apocalipsis 1:8, Dios se describe como el alfa y la omega, el principio y el fin. No hay un antes ni un después de Dios. Él es la fuente de todo. Pon ahí en comentarios, Dios es la fuente de todo. Es el alfa, el omega, el principio, el fin. No hay antes ni después de Dios. Él es la fuente de todo. Y al ser eterno, Dios no está limitado. No está limitado por el tiempo ni por las circunstancias que nos afectan a nosotros. Esto significa que su amor, su justicia, su sabiduría son eternos. Dios no se cansa ni envejece y sus promesas nunca caducan. Lo que prometió hace miles de años sigue siendo verdad hoy porque Dios, al ser eterno, es confiable. Y su eternidad nos enseña que Él tiene planes eternos para nosotros. Dios tiene planes eternos para ti. Como Dios ve el pasado, el presente y el futuro, su plan para el mundo, para nuestras vidas, es perfecto. A veces nosotros solo podemos ver lo que está ocurriendo en el presente y eso nos causa dudas o ansiedad. Pero porque Dios es eterno y todo lo sabe, podemos confiar en que su plan es para nuestro bien, incluso cuando no entendemos el presente y cómo están ocurriendo las cosas en él. En Efesios 1:4 leemos que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, lo que muestra que nuestro destino ha sido parte de su plan desde siempre. Gloria a Dios. Pon ahí en comentarios, yo nací con un plan eterno. Yo nací con un plan eterno. Saber que Dios no está limitado por el tiempo significa que Él ya conoce el futuro.
Si estamos pasando por momentos difíciles o inciertos, podemos confiar en que Dios ya sabe lo que ocurrirá y que tiene el control de todo. Esto nos da una paz profunda, porque sabemos que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Escucha, a veces nuestras relaciones con las personas cambian o terminan, pero por cuanto Dios es eterno, nuestra relación con Él nunca tendrá fin. Cuando confiamos en Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y damos nuestras vidas a Cristo, podemos estar seguros de que Él siempre estará con nosotros. Incluso después de la muerte, podemos tener la certeza de pasar la eternidad con Él, ya que Dios no está limitado por el tiempo ni por la muerte. Si bien nosotros tuvimos un inicio al nacer, no moriremos eternamente. Estaremos por los siglos de los siglos con el eterno Dios. Y al saber que Dios tiene un plan eterno para nuestras vidas, podemos vivir con un sentido de propósito. No estamos aquí por accidente, ni nuestra vida son un error. Dios nos creó con un propósito y ese propósito tiene valor eterno. Todo lo que hacemos para honrar a Dios en esta vida tiene un impacto eterno. Te lo repito, todo lo que hacemos para honrar a Dios en esta vida tiene un impacto eterno. Dios tiene un propósito para todo lo que hace y su tiempo es siempre el mejor. A ver, pon ahí en comentarios, su tiempo es perfecto. Su tiempo es perfecto. A veces no entendemos por qué algo tarda en suceder, por qué pasan ciertas cosas, pero al confiar en el Dios eterno, sabemos que todo ocurre en el momento correcto según el plan eterno de Dios. La eternidad de Dios es una de sus características más asombrosas. Nos enseña que Él no tiene principio ni fin, que está por encima del tiempo y que siempre es fiel. Saber que Dios es eterno nos da confianza en sus promesas, seguridad en su plan para nuestras vidas y esperanza de que algún día podremos pasar la eternidad con Él. Tercera frase clave, Dios es eterno. Dios es eterno. Acuérdate, no la apuntes en comentarios, apúntala en libreta y mándaselo a tus moderadores para acreditar esta clase. Tercera frase clave, Dios es eterno. Bien, quiero concluir. Tanto la inmutabilidad como la eternidad de Dios nos ofrecen una seguridad y confianza incomparables. Saber que Dios no cambia y que siempre ha sido y será el mismo nos permite descansar en su amor constante, en sus promesas firmes y en su plan perfecto para nuestras vidas. Aunque el mundo a nuestro alrededor esté lleno de cambios y desafíos, podemos confiar en que Dios siempre estará presente guiándonos con su sabiduría eterna. Esta verdad debe de inspirarnos a vivir con confianza y propósito, sabiendo que servimos a un Dios que nunca nos fallará. Que estas verdades, amado hermano, te inviten a buscar una relación más profunda con Él, a confiar plenamente en sus caminos y a compartir su amor eterno con los demás. Dios es fiel, inmutable y eterno, y esa certeza nos motiva a vivir cada día con fe y esperanza, confiando en su plan perfecto para nuestras vidas. ¡Qué increíble saber que servimos a un Dios que nunca cambia y que siempre será el mismo hoy y por toda la eternidad! Soy Israel Ramírez. Nos vemos en la próxima clase.